su nombre va de la mano con la astronomía. En 1999 ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas y hay hasta un asteroide que tiene 4 kilómetros de diámetro que lleva su nombre, fíjense. Está entre las órbitas de Marte y Júpiter y es doctor en astrofísica, es el profesor doctor José Massa, a quien le damos las gracias por recibirnos aquí en Cerro Calán. Él ha descubierto más de 120 supernovas, 900 cuásares, 500 galaxias y estrellas de carbono, como dice su biografía. Como les puedo contar yo creo que es una de las personas que habla con mayor conocimiento, pasión y amor de la astronomía. Y por eso que quisimos conocerlo, quisimos venir hasta acá y conversar de él, de lo que más le apasiona, la astronomía, y saber un poco más y compartirlo también con ustedes. Profesor, muchas gracias. Encantado. Profesor, bueno, estamos en Cerro Calán, observatorio histórico, digamos. El primero, claro, estuvo en Cerro Santa Lucía, pero aquí se empezó a trabajar. Desde el tiempo en que se empezó a trabajar aquí, ¿qué se pudo ver desde acá y cómo se trabaja hoy? La astronomía ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Y yo ya casi soy testigo exactamente de todos estos años. El Observatorio Astronómico Nacional, fíjate, lo fundó don Manuel Montt. En la presidencia de Manuel Montt, en el año 1852, se funda el observatorio. Fueron don Andrés Bello y don Ignacio Domeyko los que vieron una oportunidad de crear un observatorio porque vino una misión norteamericana a Chile y se instaló en el Cerro Santa Lucía. Le compran el instrumental al teniente Gillis y se instalan un astrónomo alemán, fue el primer director del Observatorio Astronómico Nacional. El observatorio, como todas las cosas en Chile, tuvo altos y bajos, y en 160 años de historia ha estado en 4 lugares. Estuvo en un breve tiempo en el Cerro Santa Lucía, estuvo después 50 años en la Quinta Normal. Entrando por la Quinta Normal, por la avenida Portales, todavía está el edificio y todavía se ve la cúpula del edificio. Entre 1860 y 1915 estuvo ahí el observatorio. El observatorio en 1910 lo trasladaron al paradero 34 de la Gran Avenida, con tan mala suerte que al año siguiente se instaló lo que se llamó la Escuela Militar de Aviación, contigua al observatorio. Y la Escuela Militar de Aviación creció y creció y creció, hasta que el observatorio tuvo que mudarse y se vino acá a Cerro Calán el año 1960. Así que tenemos una larga historia, pero en estos 50 años que estamos en Calán, la astronomía cambió totalmente. Antiguamente el servicio de la hora contemplaba 4 personas aquí en el observatorio. Teníamos la hora oficial de la República de Chile, que la daba el Observatorio Astronómico. En su momento el cañón de las 12 llamaba acá para preguntar la hora oficial y tirar el cañonazo a las 12. La hora oficial se acabó ya porque los relojes atómicos dan una hora con una precisión extraordinaria y ya los astrónomos dejamos de ser relojeros. Y ya lo que se observaba acá ya no es posible observarlo porque la ciudad fue creciendo, porque los cielos se fueron contaminando de luz, de todo lo que ya sabemos, y todo emigró al norte. Claro, hubo un detalle en la historia de la astronomía, en general en el mundo. Todos los observatorios se fundaron en ciudades. El observatorio de París, el observatorio de Berlín, todos estaban en la ciudad. Y a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, recién hace 100 años, se descubrió que era mucho mejor tener un observatorio en una montaña que tenerlo en una ciudad. Surge el observatorio Lick en Estados Unidos, que fue el primero, después el observatorio Monte Wilson. Acá en Chile no nos enteramos de esos cambios, pero ya en el año 60 empiezan a explorarse los cerros del norte. Y cuando uno ve la calidad de los cielos de Tololo comparado con los cielos de Calán, aunque Calán no estuviera contaminado por la luz de Santiago, aunque Calán no tuviera la contaminación del aire, el cielo de Tololo es mucho mejor que el de Calán. Por la humedad, es seco. Por la humedad, porque está más alto, está a 2.200 metros de altura, aquí estamos a 860. Y en la década de los 60, cuando usted entró a la universidad, ¿qué fue lo que lo cautivó de la astronomía? Porque en esa época me imagino que era una ciencia todavía bastante en desarrollo. Usted entró a estudiar ingeniería, está en esto de los circuitos eléctricos y parece que salió arrancando los circuitos eléctricos. ¿Así llegó a la astronomía?
Bueno, a lo mejor sí, una exageración de que por horror a los circuitos eléctricos me vine a la astronomía. Y yo creo que lo que más me impactó a mí como niño, yo vivía en Parral, un pueblo que era fantástico porque era como una burbujita perdida en el tiempo. Yo no estaba consciente de aquello, pero yo vivía feliz en Parral. Pero mi familia decidió que como yo quería ser ingeniero, me iban a mandar a Santiago. Y me vine aquí al Barros Arana, interno. Y ahí, en esos años, yo llegué al Barros Arana en el año 59. Tenía 11 años. Y al poco tiempo, no, mira, anda un ruso dando vueltas arriba. Y no, mira, hay un satélite. En el Barros Arana mirábamos de noche y veíamos pasar satélites. ¿Y era carrera en esa época, sí? No existía. No. La astronomía no existía ni en mi cabeza ni tampoco en ninguna parte. Yo entré a la escuela de ingeniería a estudiar ingeniería química o ingeniería eléctrica. Hice primer año, seguía con la duda. Hice segundo año, tuve un curso de química y no me gustó. Me meto en ingeniería eléctrica. Pero justo ese año que yo entraba a tercero, que había que ya tomar una especialidad, se abre la especialidad de astronomía. Porque se crea una licenciatura en astronomía con primero y segundo común y con 4 ramos comunes de tercer año de todas las otras especialidades de ingeniería. ¿En la primera generación entonces de astrónomos? La primera generación. Además lo pusieron en un horario en que uno podía tomar los 2 cursos de astronomía, los 2 cursos de ingeniería eléctrica y los 4 cursos comunes. Yo hice los 8 cursos en el año 66. Y ahí tuve el dilema de qué hacer. Mis padres vivían en Valdivia en esa época y por el calle navegué muchas veces pensando si la ingeniería eléctrica o la astronomía. Y lo que fue la guinda de la torta, que en el mes de enero del año 67, mi profesor, don Hugo Moreno, nos llevó a los 5 alumnos que habíamos terminado los cursos, nos llevó a Tololo. Y yo no había estado nunca al norte de Santiago, yo creo que no había llegado ni a Quilicura. No, yo viví 2 años en Villa Alemana, que creo que queda físicamente al norte de Santiago, es todo lo más al norte que yo había estado. La Serena me pareció desconocida, pero cuando subí a Tololo realmente quedé prendado del cielo, incluso de algo que todavía a mí me asombra. Soy un animal de ciudad, es el silencio. Yo creo que Tololo fue lo que finalmente me hizo a mí irme por la astronomía. Dije, si trabajar en astronomía e ir a Tololo, yo quería ser ingeniero eléctrico y trabajar en la Endesa, ser funcionario de la Endesa, pero dije, yo creo que es más fome. Uno miraba el espacio, me imagino, en esa época y se hacía muchas preguntas. ¿Qué preguntas se hacía usted y qué se ha podido responder de todas esas preguntas que se hacen inicialmente o surgen todos los días nuevas preguntas? Bueno, yo creo que las preguntas van cambiando, uno va entendiendo mejor las cosas, uno se da cuenta que algo que le pareció importante no es tanto y hay otras cosas que a uno lo motivan. ¿Cuál es el descubrimiento más revolucionario que se ha hecho desde que usted era un joven estudiante hasta ahora? En astronomía hay mucho, realmente mucho. Bueno, uno de los, te puedo decir como un cliché, que es uno de los más importantes, donde yo de alguna manera algo tuve que ver, que es el descubrimiento de la aceleración del universo. El universo se expande y durante toda mi educación, la explicación de la cosmología, el universo se expande y la gravedad del universo lo va a frenar. Entonces el asunto es saber si se va a frenar a tiempo o si va a llegar hasta el infinito. ¿Cuán rápido va expandiéndose? ¿Cuánto se va a frenar? Y en el año 98, cuando se puede medir la expansión del universo a grandes distancias, uno se da cuenta que a grandes distancias, esto es, hace harto tiempo atrás, el universo, en vez de expandirse más rápido que hoy día, que es lo que todos pensábamos, a grandes distancias el universo se debe expandirse más lento que hoy día. Por lo tanto, el universo se está acelerando en su expansión. Eso significa que hay una fuerza desconocida, absolutamente desconocida, que impulsa al universo en contra de la gravedad y que lo hace expandirse más rápido hoy día que lo que se expandía ayer. ¿Y esa fuerza cuál es? Esa fuerza
es una fuerza que está asociada con el vacío. El vacío es la ausencia de materia, pero el vacío tiene una fuerza que hace que el universo se separa y se separa cada vez más grande. Hay una Pero energía. la materia es la que produce la energía, ¿o no? Bueno, la materia tiene un contenido de energía, pero el vacío tiene más energía que la materia. Que es como que al vacío le hubieran echado polvo royal y se está expandiendo, pero mientras más se expande, más rápido se expande. ¿Y de qué nos sirve conocer eso? Bueno, esa pregunta uno lo puede hacer. Mira, a ver, para redondear la idea, esa fuerza de repulsión le pusieron un mote, que en realidad es bastante malo, que es una energía, es una fuerza que proviene de una energía oscura. Las energías no son ni claras ni oscuras, y le pusieron el nombre de energía oscura por otra razón, porque hay materia oscura, que es otro de los misterios de la astronomía. Vemos mucho menos materia de la que sabemos que hay. La materia o la vemos o la podemos presenciar. Por ejemplo, si yo tengo un objeto y en torno de este objeto hay alguien dando vuelta, por la manera como da vuelta yo sé cuál es la masa que hay acá. Cuando uno tiene una galaxia grande y uno ve cómo gira la galaxia, uno ve que mientras más lejos uno va, hay más y más masa. Pero uno ve que la galaxia no se extiende en esa zona. En esa zona no hay nada que emita luz y sin embargo hay masa oscura. Eso es masa oscura. Ahora, este descubrimiento que usted trabajó con el profesor Hamoy llevó a que un equipo estadounidense ganara el premio Nobel de Física, pero con los estudios de ustedes, porque ingenuamente tal vez ustedes le prestaron estos estudios para que ellos comprobaran otras cosas, y sin embargo lo publicaron ellos antes que ustedes le dieron el premio Nobel a ellos. No, ¿Eso mira, pasa en ciencia o no? Sí, eso pasa en ciencia. Hay muchos codazos, zancadillas y puñales. Los hay, sin duda. Ahora, lo que tú dices no es muy cierto. Es parcialmente cierto, pero está un poquitito novelado. Lo que ocurrió, nosotros estudiamos un tipo de supernova. La supernova es una estrella que explota. Y hay muchas estrellas que son relativamente parecidas en el instante inicial. Y entonces cuando explotan es como un fuego artificial. Imagínate, si tú lanzas fuegos artificiales, suben, alcanzan una altura y después caen. Si tú tienes fuegos artificiales del mismo estilo, todos hechos en la misma fábrica y del mismo modelo, todos van a ser más o menos la misma curvita. Bueno, hay un tipo de supernovas que hace eso, son las supernovas de tipo 1A. Todo el mundo decía que eran idénticas y que las pequeñas diferencias que uno veía era porque uno no las observaba bien, había errores de observación. Bueno, nosotros con Mario y con varias otras gentes de Tololo y de acá de Calán, decidimos atacar el tema de si eran realmente perfectas lámparas estándar o si habían variaciones entre ellas. Nosotros queríamos demostrar que eran perfectas y queríamos decir, mire, son perfectas y son de 100 watts. Desgraciadamente nos fue mal porque a los 6 meses nos encontramos ya con más de una supernova que era distinta de las anteriores y que dentro de los errores era distinta igual. No podíamos decir que eran los errores los que... No. Pero había una presunción que estaba flotando en el aire desde hacía tiempo, que primero lo tiró un ruso, pero con muy pocos datos, y después un colega de Cerro Tololo, Mark Phillips, había sugerido claramente, con datos de calidad, que las supernovas, que había unas un poquito más brillantes y otras un poquito más débiles, y las supernovas un poquito más brillantes se demoraban más en decaer, como que se quedaban más tiempo en el máximo y después caían, y las que eran más débiles como que se decaían más rápido. Nosotros empezamos a ver en nuestros datos y pudimos calibrar perfectamente, mucho mejor que lo que había hecho Mark, esa relación. Una relación entre la luminosidad en el máximo y la manera como decae. Esa fue nuestra contribución. Ahora, esa herramienta, porque es una herramienta para medir distancia.
La aplicaron los otros. Nosotros la desarrollamos. Y cuando teníamos la mitad, nosotros teníamos 29 supernovas. Nosotros descubrimos, las supernovas nadie nos las prestó, nosotros descubrimos 50 supernovas. De las 50 supernovas, 29 resultaron de ser de tipo 1A. Esas 29 las seguimos. Cuando teníamos 13 de esas 29, un profesor de la universidad más prestigiosa del mundo, la Universidad de Harvard, no voy a ocultar en realidad la Universidad de Harvard no tiene la culpa. Hay un profesor en Harvard que no es un hombre correcto. Le pidió a Mario Amuy que le prestara las curvas de luz de estas 13, porque tenía un estudiante que iba a hacer unos modelos matemáticos para describir matemáticamente las curvas de luz. Yo creo que hubo algo de ingenuidad en Mario, en que no vio que podría no ser cierto lo que le estaban diciendo. Pero quien hablaba era un prestigioso astrónomo norteamericano, profesor titular de la Universidad de Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo. Nosotros teníamos unos datos muy bonitos. Nuestros datos eran únicos. Se los prestamos a este profesor de Harvard. Y él lo que hizo es que él calibró lo mismo que nosotros calibramos, y él trató de hacer pasar que la herramienta la había construido él. Y publicó. Y lo publicó. Se organizó un equipo de Harvard. Eran parte del equipo que fue a buscar la desaceleración del universo. Tenían que elegir un líder, y a este tipo no lo eligieron de líder porque nadie confiaba en él, porque ya había demostrado que era un tipo que no se podía confiar en él. Por lo tanto, en ese equipo se nombró como jefe a Brian Schmidt, que era un postdoc de Kirchner, que es el sujeto que nos hizo esta zancadilla más o menos fea, zancadilla con sangre. Brian Schmidt quedó como jefe del grupo, y Brian Schmidt se ganó el premio Nobel. El jefe del grupo debió de haber sido Kirchner, y el que debió de haberse ganado el premio Nobel fue Kirchner. Así que por robarnos los datos a nosotros, Kirchner se perdió el premio Nobel. ¿Y Brian Schmidt no quiso darles un cierto crédito en este premio? Brian Schmidt nos dio el crédito a todos los del Calantololo, y lo dijo incluso cuando recibí el premio en Estocolmo, que si no hubiera sido por el Calantololo ellos no hubieran llegado a ninguna parte. Nosotros le dimos la herramienta para que él la aplicara en el alto redshift. Yo incluso en una nota personal te puedo contar que yo le puse un correo a Brian cuando supe que se había ganado el premio Nobel, y le dije: mira, Brian, me siento como un Sherpa que llegó a 6.000 metros de altura y te dejó ahí todas las cositas para que tú hicieras cumbre. Y él me dijo: no, José, ustedes fueron fantásticos, si no hubiera sido por esto, en un mundo ideal todos deberíamos de haber sido premiados, pero por la forma en que se dan los premios, los datos nuestros sirvieron para que ellos hicieran un descubrimiento. Pero la verdad, con la mano en el corazón te lo digo, nosotros hicimos un trabajo muy bien hecho, pero nosotros no descubrimos la aceleración del universo. No hubieran llegado. Entonces, claro, uno podría decir, es que ellos sin nuestra herramienta, pero si alguien construye una cámara fotográfica y yo te tomo con ella una foto, si la foto es muy buena, ¿de quién es el mérito? ¿De mío, que fue el fotógrafo, o del que construyó la cámara fotográfica? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que yo participé en una cuestión que fue muy importante, y yo me siento súper halagado por aquello, pero no me siento que nos hayan, entre comillas, como robado el premio Nobel, en absoluto. El premio Nobel era de ellos. Bueno, aclarado ese punto, y viendo que ya también hay egos entre los científicos y bastantes, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo, porque queremos seguir conversando de los últimos descubrimientos de esta agua que encontraron en Marte, qué es lo que nos está indicando. Queremos contarles también que desde acá se están haciendo grandes descubrimientos, que hay una joven de 25 años de la Universidad de Chile que descubrió un planeta, de cómo se está desarrollando la astronomía y de cómo estos cielos, que van a tener el 70% de la capacidad de observación de todo el planeta aquí en Chile, cómo lo estamos aprovechando los chilenos y los científicos chilenos. De eso queremos seguir conversando con el profesor Massa, así que hacemos una pausa y ya regresamos.
Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos con el astrofísico, Premio Nacional de Ciencias Exactas, el profesor José Massa. Estamos hablando del universo, estamos hablando de la investigación, estamos hablando de todo lo que significa ser parte de esta comunidad científica con las buenas y las malas cosas. Profesor, se acaba de descubrir hace un par de meses que había agua en Marte. Agua que era salada, que está en ciertas condiciones. ¿Eso significa que es posible la vida en Marte o que fue posible la vida en Marte? ¿Que de ahí venimos? Somos todos marcianos. Mira, el agua que se descubrió no da para que se arme vida en torno de ella. Ahora, el agua que se descubrió en el fondo es como las analogías son siempre imperfectas, pero es como cuando tú te estás duchando y se junta vapor de agua en el espejo y después unas gotas chorrean. No son las cataratas del Niágara, son unas gotitas de agua que se corren por el espejo. En la ladera de unos cerros vieron unas chorreaduras medio negruzcas que en la primavera y el verano se veían y que después en el otoño y el invierno dejaban de verse. Entonces se atribuye, y las midieron, y corresponde a agua salobre, no tan solo con sal común, sino con otro tipo de sales. El agua con sal no se congela a 0 grados, se puede congelar a 10 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. Entonces, a pesar de que el clima es inhóspito, se ve que el agua puede estar líquida, por lo menos como para chorrear por la pared de un cerro. Pero no es un río, no es un lago, no es un océano lo que descubrieron. El problema de la atmósfera de Marte es que no tiene oxígeno. Y esa agua permite, porque el agua igual tiene que tener oxígeno, esa pequeña, ínfima cantidad de oxígeno, ¿permitiría la posibilidad de algún pequeño ser viviente? Bueno, yo creo que en Marte lo más interesante es que en Marte hay huellas de ríos, hay ríos secos. Hay fotos que parecen como del norte de Chile, donde uno ve lechos de ríos que no corre agua. En Marte se ve lo mismo. O sea, Marte tuvo en el pasado, a lo mejor hace 500 millones de años, ríos que fluían. Y hay zonas que parecen lagos en Marte. E incluso atribuyen un espacio en el hemisferio norte a un tremendo océano. Marte puede haber tenido una atmósfera y puede haber tenido líquido. El problema es que la ausencia de una atmósfera impide que haya líquido. Si uno va con una taza con agua a Marte, como la atmósfera es apenas un 2% de la atmósfera terrestre en términos de la presión, las moléculas del líquido se van a ir al aire. Uh-huh. Ahora, nosotros siempre estamos buscando vida, ya sea en este sistema solar, en otro. Y también nos hacemos la pregunta de dónde venimos, de dónde salió la vida en la Tierra. ¿Es posible pensar que la vida de la Tierra venga de otra parte y que no haya surgido en la Tierra? Bueno, eso es una idea bastante antigua, que yo encuentro que es como chutear la pelota fuera de la cancha, porque si no sabemos cómo se formó la vida en la Tierra, uno puede decir, no, es que la vida vino de otro lado. Y bueno, la pregunta obvia es cómo se formó en otro lado. Pero siempre se ha pensado que como los cometas viajan grandes distancias, los cometas podrían traer las semillas de la vida. Se sabe que en la Tierra, hace unos 4.000 millones de años atrás, la Tierra no tenía agua, o tenía muy poquita agua. Y cayeron cientos de cometas grandes, que se derritieron y que formaron los océanos. El océano Pacífico es agua de cometa. Esto no estaba aquí inicialmente. Por lo tanto, estos mismos cometas pudieron haber dado vida en otra parte. Un aminoácido, podrían haber traído una bacteria, podrían haber traído un virus, que a lo mejor en la Tierra finalmente terminó por germinar. Hay una idea también un poco más violenta, que Marte es más chico que la Tierra, es como la mitad de tamaño. En Marte se pueden haber dado las condiciones para la vida antes que en la Tierra. Y tal vez la caída de un asteroide grande en Marte hizo saltar pedazos de piedras de Marte, algunas de ellas que cayeron en la Tierra, y esas piedras pueden haber traído alguna semillita
de vida marciana y que en la Tierra floreció. A lo mejor toda la vida de la Tierra tiene su origen en Marte y se vino por la caída de un asteroide en Marte que tiró piedras para acá. ¿Y eso es posible determinar porque hay una sola zona geográfica de donde surgió la vida en la Tierra? Eso es lo que dicen los que saben. Yo la verdad que de biología no sé nada. Pero los que estudian astrobiología y los que estudian el origen de la vida en la Tierra, uno tiene la idea como que en la Tierra en un momento dado estaba lleno de charcos y de repente sonó una campana y se llenó de sapos todos los charcos. Resulta que toda la vida en la Tierra parece trazarse a un solo punto. A un solo punto. En un solo charco, la vida se generó en el agua porque los seres multicelulares necesitan oxígeno. Como en la atmósfera terrestre tampoco había oxígeno, se desarrollaron seres en el agua, pescados, que obtienen el oxígeno con las branquias a partir del agua. Y de ahí, aparentemente, surgieron algunas algas que, estando en el agua, las algas, por la fotosíntesis, empiezan a emitir oxígeno y van, entre comillas, contaminando con oxígeno la atmósfera terrestre. Y cuando la atmósfera terrestre tiene suficiente oxígeno, entonces ahí algunos bichos, algunos pescados, desarrollaron patas y salieron caminando para afuera y las branquias las transformaron en pulmones. Y bueno, creo que está contado de una manera un poquito novela a lo bestia, pero es más o menos lo que puede haber pasado acá. Pero todos somos de una sola rama, porque los tomates, las lechugas, todos los animales, estamos hechos de la misma manera. La vida, hay algunas estructuras como una hélice o algunas estructuras que giran para allá y que giran para el otro lado, que podría dar lo mismo para allá o para acá. Hay aminoácidos, mira, yo entiendo re poco de biología, pero a nivel de aminoácidos hay solo aminoácidos que giran para un lado, en todas las formas de vida en la Tierra. Si uno se encontrara con una lechuga que tuviera el giro para el otro lado, como un sacacorcho que en vez de girar así, girara para el otro lado, si uno se lo comiera, a uno le daría una intoxicación o se podría morir envenenado, porque eso no lo podría uno digerir. Entonces, toda la vida de la Tierra surge de un solo punto, de un solo charco, de un bicho unicelular que de repente mutó y empezó a tener varias células y Entonces, la vida surge en un punto y eso hace que la vida puede que no sea tan fácil de formarla, porque si no hubiera salido en todas partes. Y por eso que usted dice que las personas y los humanos y todo están hechos de polvo de estrellas, porque llegó la vida de otra parte. No. Eso no tiene que ver con la vida, tiene que ver con la constitución, con los átomos. Ajá. El universo se está expandiendo desde hace 13.800 millones de años. Y en el universo primitivo, en los primeros minutos del universo, al comienzo el universo era súper caliente te digo, miles de millones de grados Celsius. Cuando esa sopa se enfría, lo único que produce el universo es hidrógeno y helio. Nada más que hidrógeno y helio. En el universo no hay ningún elemento químico más allá del hidrógeno y el helio. Pero se forman estrellas. Así que gracias a las estrellas estamos aquí conversando. Porque las estrellas en su interior transmutan el hidrógeno en helio. Y después el helio en carbono, el carbono en oxígeno, el oxígeno en neón, en magnesio, hasta formar todos los elementos químicos. Y las estrellas al final de su vida, muchas de ellas explotan como supernovas y lanzan todos esos elementos químicos al espacio. Entonces, los átomos de calcio de tu hueso se formaron en el interior de una estrella, volaron en la explosión de una supernova, contaminaron una nube que hace 4.000 millones de años dio origen al sistema solar. Entonces, los átomos de tu cuerpo y el mío, los átomos que constituyen esta mesa, fueron hechos en el interior de una estrella. Una vez me hicieron una pregunta insólita a mí cuando yo estaba en Tololo. Me dijeron, bueno, ¿y para qué sirven las estrellas? Yo, un poco pavo, que tan desconcertado, yo le respondería a esa persona, que no la voy a nombrar porque no correspondería, era la señora de un político que estaba en Tololo, después de preguntar para qué sirven los astrónomos, para qué sirve la astronomía, ya no hallaba por dónde seguir, un poco pinchándonos, y nos dijo, ¿para qué sirven las estrellas? Sin estrellas no estaríamos conversando, sin estrellas ella no me hubiera hecho nunca la pregunta, porque de la cabeza a los pies, salvo por el hidrógeno, que viene del Big Bang,
somos polvo de estrellas. Son las estrellas las que fabricó nuestro cuerpo. La vida organizó estos átomos y la vida organizó los átomos, pero los átomos del cuerpo mío, no tengo ni un átomo más joven de 4.600 millones de años. Y los átomos de hidrógeno, que son la mayoría, tienen 13.800 millones de años. Entonces yo tengo una edad que dice mi carnet que ahora es medio difícil renovarlo, pero vamos a dejarlo ahí. El carnet dice una edad, pero yo estoy hecho de puros ladrillos que tienen más que la edad del sistema solar, porque los hicieron antes. El sistema solar los tomó y ahora me los sirvió en bandeja para que yo los esté usando. Y nos creemos tan jóvenes. Sí. Profesor, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo y vamos a seguir conversando porque me queda la duda de si este cometa podría a lo mejor haber llevado esos mismos elementos a otra parte y que siempre uno tiene la ilusión o el pensamiento de que pudiera haber vida consciente en otra parte del universo. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque tenemos muchísimas preguntas. Cada vez que conversamos nos salen más preguntas. Hacemos la pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en esta edición, ya en este último bloque, estamos junto al profesor José Massa hablando de astronomía, de todos los desafíos que tenemos por delante. Y profesor, se nos ha ido muy rápido. Quiero preguntarle cómo podrían ser infructuosos la búsqueda de vida consciente en otra parte del universo, porque ya que llegó acá la vida a lo mejor a través de un cometa, ese mismo cometa que viaja a grandes velocidades y a grandes distancias, podría haber dejado en un planeta que tuviera las condiciones más o menos similares a esta y que existieran vidas parecidas a la de nosotros en otra parte? Sin ninguna duda pueden existir vidas parecidas a las de nosotros en otra parte, pero la de nosotros no es de nosotros, sino de vidas como las que hay en la Tierra. Pescados, pájaros, reptiles, alguna forma de vida, moluscos. Si en la Tierra, cuando uno dice, no, la vida en la Tierra somos nosotros y nos miramos al espejo, no. Son los moluscos, las estrellas de mar, los locos, ese tipo de vida seguro que hay en muchas partes del universo. ¿Vida consciente? Ahora, hace mucho tiempo el astrofísico norteamericano Carl Sagan, en su programa Cosmos, hacía toda una evaluación de cuántas civilizaciones podrían haber allá afuera. Poniéndose optimista, poniendo todos los parámetros por el lado optimista, llegaba a la conclusión de que en nuestra galaxia podría haber 1 millón de civilizaciones. Poniéndose pesimista, llegaba a la conclusión que había una sola. La nuestra. La nuestra. Pero en el universo hay 100.000 millones de galaxias. Entonces, por el lado pesimista, habrían 100.000 millones de civilizaciones como la nuestra en el universo. 100.000 millones de civilizaciones. Ahora, llegar a conocerlas las es muy distancias claro. medias. El problema acá, al final de cuentas, es a qué distancia estamos de nuestro vecino. Vivimos muy poco para conocerlo. En el caso pesimista, estaríamos como a 2 millones de años luz de nuestro vecino más próximo. 2 millones de años luz. Si le mandamos un mensaje, aló, 2 millones de años después le va a llegar a él. Y nos va a decir, sí, diga nomás, otros 2 millones de años. Entonces, ni para hablar por teléfono funciona. En el caso pesimista. En el caso optimista, en el caso más optimista, que hubiera 1 millón de civilizaciones como la nuestra en la Vía Láctea, hay 200.000 millones de estrellas. Entonces habría una civilización por cada 200.000 estrellas. Si uno mira qué espacio ocupan 200.000 estrellas, es como 100 años luz. Entonces la distancia entre 2 civilizaciones sería 100 años luz. Ahí le mandamos un mensaje y en apenas 100 años llega y en 100 años se devuelve. Entonces, igual como conversación, como diálogo, es muy difícil.
Lo que se puede es mandar mensajes a todos los que nos tinquen que nos pueden escuchar. Y a lo mejor en algún lado nos escuchan y ellos van a saber de nuestra existencia. Y ojalá ellos hayan tenido la buena idea de mandarnos un mensaje y nosotros sepamos de la existencia de ellos. Pero son dos monólogos que se van a cruzar, no es un diálogo. Profesor, usted ha observado el universo durante muchísimos años a través de múltiples instrumentos, tenemos tal vez los instrumentos más avanzados. Siempre se dice la existencia de extraterrestres. ¿Se ha visto alguno? No. Yo encuentro que dentro de los mitos que tienen algo que ver con astronomía, uno de los mitos más extraordinarios en realidad, yo lo encuentro, esto es para hacer un doctorado en sociología o en psicología o en psiquiatría. Los ovnis y los hombrecitos verdes y todo esto es algo que el 80% de la gente lo da por hecho. Y no tiene ni un fundamento, cero fundamento. Porque usted observando con ese nivel de detalle, ¿habrían visto alguna vez alguno? Claro, no hay ni una evidencia de nada. Por ejemplo, si yo te dijera que no sé, que anoche apareció un bicho verde, que era un dinosaurio, tú no me vas a creer que yo vi anoche un dinosaurio, pero los dinosaurios por lo menos existieron en la Tierra. Son bichos reales. Si uno hace un hoyo, en el lugar adecuado saca un hueso de dinosaurio y el hueso demuestra que el dinosaurio existió. No hay ni un huesito de nave espacial, no hay nada, ni un tornillo, ni una tuerca de nave espacial. Y sin embargo hay toda una red de chiflados que hablan que se van a Ganímedes, que son abducidos a Ganímedes. Yo siempre hago broma, a mí en mi casa si yo dijera que me abdujeron a Ganímedes, no me van a dejar entrar, mi señora va a cambiar la chapa, ¿no? Pero a algunos parece que les resulta el cuento, pero es un cuento peor que el de la Caperucita Roja, de que el lobo se comió a la abuelita y bueno. Bueno, no hay ningún marciano entonces, pero no nosotros podemos llegar a Marte y esa es tal vez una de los mayores desafíos de la astronomía moderna, poder llevar el hombre a Marte a colonizar. ¿Hay que tener un plan B en este planeta? Sin duda, sin duda. Yo creo que el hombre en el sistema solar podría colonizar y podría vivir en tres lugares. Uno es la Luna, que es nuestro vecino más inmediato. El hombre fue a la Luna hace 46 años. Se demoró 2 días en ir y 2 días en volver. Entonces es realmente fácil. Uno estando en la Luna dice, necesito pan. Viene a la Tierra, compra pan y vuelve a la Luna. Estamos muy cerca. Marte es mucho más difícil, porque la distancia a Marte es 200 veces más grande que la distancia a la Luna. Si la Luna la ponemos a la distancia que estamos nosotros, Marte estaría como a 2 cuadras de nosotros. Entonces ya hay que usar otro tipo de tecnología, es otro problema logístico ir a Marte y tener una colonia en Marte, vivir en Marte. Y el tercer lugar, que es para el futuro remoto del hombre, yo creo que en el futuro remoto el hombre va a poder hacer muchas cosas, es Venus. Venus es nuestro planeta hermano acá en el sistema solar, pero tiene una atmósfera imposible y tiene una temperatura en la superficie de 450, 480 grados. Estas monedas inútiles de un peso de aluminio no están derretidas como chocolate. Y la presión atmosférica acá es 1 kilo por centímetro cuadrado. Nuestra piel está sujeta a una presión de 1 kilo por cada centímetro cuadrado. En Venus esta sería sujeta a 90 kilos por centímetro cuadrado. Si nosotros llegamos así, tal como aquí me las traigo yo, uno quedaría aplastado como un chuapino en Venus. Entonces uno tendría que hacer una ingeniería a nivel global en Venus, tirar algas en la atmósfera, que las algas empiecen a chupar el efecto invernadero, estoy siendo bien coloquial, que la atmósfera se vaya adelgazando, que la temperatura baje y ojalá que se pudieran reconstituir ríos y charcos y que uno pudiera tener una vida posible en Venus. Pero Venus es muy difícil, pero Marte y la Luna están ahí. Tenemos que hacerlo ahora, ya. Y, por ejemplo, ¿cuánto se demoraría uno en llegar a Marte? Se demora 9 meses en ir, 9 meses en volver, pero uno tiene que esperar un poquitito porque son como 2 trenes en movimiento. Entonces la Tierra se mueve rápido por dentro y Marte se mueve lento por acá. Entonces uno tiene que hacer un salto como los trapecistas, que uno no se puede tirar al trapecio en cualquier momento, sino en el momento en que el trapecio se viene acercando para que se produzca el encuentro.
El viaje redondo, como dicen en México, duraría como casi 2 años. Ahora, profesor, yo le decía este plan B porque claramente en la Tierra hay muchas variables que podrían hacer que se terminara la vida. Hay muchos que anuncian el fin del mundo en distintas épocas y ya hemos pasado varios fines del mundo. Pero una de esas posibilidades podría ser que uno de los peligros a los que estamos expuestos es que cayera un asteroide, por ejemplo. ¿Cuán probable es que caiga un asteroide en la Tierra y que termine con la vida de la Tierra o que termine con una gran parte? Por ejemplo, nosotros vivimos apegados al Océano Pacífico y se dice que los países que están en las costas son tal vez los más propensos a recibir un asteroide porque hay más masa cerca de ellos, el agua. ¿Tenemos ese peligro real? Bueno, el peligro es real, pero todo depende de la escala de tiempo. Mira, en la historia hay 2 eventos reales. Hace 65 millones de años había vida en la Tierra en forma bien exuberante, había unos bichos bastante grandes que eran los dinosaurios, y llevaban casi 100 millones de años siendo los reyes del planeta. Cayó un asteroide en Yucatán, en México, hubo un cambio en el clima, se produjo como un invierno en la Tierra que duró 2000 años. Y en esos 2000 años se murieron todos los dinosaurios. Los dinosaurios comían 500 kilos de pasto al día. Al empezar a escasear la vegetación, los dinosaurios murieron de inanición. Se acabaron los dinosaurios, pero quedaron vivas las especies chiquititas. Una especie que comía 2 o 3 cositas por ahí y por allá. Se murieron el 90% de las especies vivas. Y de las grandes se murieron el 100%. Y el invierno, la perturbación en el clima en la Tierra fue de 2000 años. Hace 205 millones de años atrás hubo una catástrofe aún más grande que mató a más de la proporción de los habitantes de aquella época y que el invierno de hace 205 millones de años duró 8000 años. 8000 años. Entonces, si guardamos agua, porque va a caer un cometa, el agua tenemos que guardarla por 2000 años en un caso o por 8000 años en el otro. Pero se murieron muchas de las especies en ambos episodios. Se estima que cada 100 millones de años puede caer en la Tierra un objeto suficientemente grande, un cometa enorme o un asteroide grande que levante tanto polvo que produzca un invierno que que podría provocar la extinción del ser humano. ¿Se le puede hacer el quite? Bueno, ahora están intentando desarrollar tecnologías que si uno sabe con anticipación de 5 o 10 años que viene un objeto en rumbo de colisión, uno puede, lo más lógico es tratar de empujarlo un poquitito para que con eso nos pase por el lado y no nos pegue. La otra cosa sería romperlo, pero el problema es que si uno lo rompe, en vez de caernos un peñascazo, nos van a caer miles de peñascazos. Pero la tecnología todavía no está desarrollada. ¿Eso podría ser una teoría, un sustento para los que pronostican el fin del mundo? Bueno, es que lo que pronostican el fin del mundo a mí me da risa. Yo, a pesar de que trabajo en ciencia, he trabajado en eso toda mi vida, a mí me parece que las palabras, particularmente en Chile, yo creo que la palabra está como muy manoseada. Las palabras tienen todas un sentido como muy, muy claro. ¿Qué es el fin del mundo? ¿El fin de qué? ¿Se va a acabar la Tierra? ¿Eso es el fin del mundo? ¿Se va a acabar el sistema solar? Cuando decían, no, los mayas pronosticaron el fin del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿El universo entero? No, ¿qué dicen el fin del mundo? Y se tira una cosa sin precisar nada. Porque como es totalmente ambigua y es totalmente irreal el fin del mundo, hay gente que hace una industria de pronosticar el fin del mundo. Todos los años pronostican un fin del mundo. Y cuando no pasa nada, entonces hacen otro pronóstico. No he escuchado el último, pero el último grande fue el del 2012. ¿Somos crédulos? Absolutamente, absolutamente. Queremos creer. Bueno, mira, también otra cosa que tiene mucho que ver con la astronomía. La astrología. ¿Tiene algún sustento la astrología? Cero sustento. Y mira, ha habido científicos, astrónomos, que por ejemplo uno buscó en Estados Unidos y tomó 10.000 generales de ejército.
se supone que ciertos signos del zodíaco predisponen una actitud distinta. Los 10.000 generales del ejército son tanto Capricornios como Aries, como Acuario, como de todo. No hay ni un... Si uno dice, no, es que son todos Tauro, porque son así, guerreros, después tomaron 1.000 poetas. Los 1.000 poetas se distribuyen en todos los signos zodiacales. Hay tantos poetas en Sagitario como en Escorpión, que se supone que es un signo medio complicado, o en Tauro. No hay ni una cosa que uno pueda ver en datos empíricos. Entonces, pero sin embargo a la gente le gusta creer. Muchas veces me preguntan, no, pero ¿tú qué eres? Bueno, yo nací en enero, si eso me da para algo, soy Capricornio. Ah, claro, porque los Capricornios son ordenados. En Chile hay 1,5 millones de Capricornios. 1,5 millones. Te aseguro que hay como 10.000 que están en la cárcel, ¿no? Y que otros están escribiendo poesía. Y hay, ¿cómo yo voy a tener algo en común? Y otros están haciéndole la entrevista. Con tú también eres Capricornio, fantástico. ¿Ves que tenemos algo? Estamos los dos aquí. Profesor, para terminar, ¿cuál sería el descubrimiento que a usted particularmente o la respuesta que le gustaría encontrar? En esto que sabemos tan poco, miramos el universo, ¿cuánto sabemos en porcentaje del universo? Uy, eso, mira, como somos tan... Es decir, desde la ignorancia, tú nunca sabes... Yo creo que Aristóteles, hace 2.500 años, cuando escribió sobre todo, era lejos el hombre más culto del planeta, Aristóteles, las sabía todas. Y si ahora uno lee lo que Aristóteles escribió, uno se da cuenta que Aristóteles estaba rascando el conocimiento, pero así rascando en muchos temas. En otros tenía una idea un poquitito mejor. Pero bueno, yo creo que en 5.000 años más se van a morir de la risa de lo que pensábamos en el siglo XXI. Eso no me cabe la menor duda. Y con las preguntas que podemos hacernos ahora... Todo, ¿cómo lo vamos a saber todo? Si está todo el desarrollo del ser humano en los próximos 10.000 años para que aprendan más cosas. O sea, está todo por pasar. Está todo por pasar. Nosotros, cada cual vive en la época que le tocó vivir y tiene que hacer lo mejor con los elementos que le dieron, ¿no? Y con las preguntas que nos hacemos hoy, ¿cuál sería la que a usted le gustaría dilucidar? Bueno, yo creo que la pregunta que te decía al comienzo, esto de la energía oscura, ¿qué es la energía oscura? ¿Qué es el vacío? Fíjate que el vacío se supone en el mito actual el 70% de la energía del universo. Si uno agarra el universo así, lo mete todo en una bolsa de basura, el 70% de la energía que hay dentro de ese universo es energía del vacío. Entonces, si el vacío es vacío, ¿cómo va a tener el vacío es lo más lleno que hay? Es una cuestión bastante rara. Aristóteles tenía un problema con el horror al vacío, que el vacío no podía hacer que fuera, tenía unas cosas raras. ¿El vacío no tiene nada que ver con los agujeros negros? No. Los agujeros negros, ahí es la gravedad la que va cerrando todo el espacio a su alrededor y se traga un pedacito del universo, se le forma como un lunar al universo en un hoyo negro. Pero saber la energía oscura, saber qué es la masa oscura, yo creo que la masa oscura se va a averiguar antes. ¿Qué es lo que es la energía oscura? Es más complicado porque no entendemos si es una propiedad de la geometría o es una propiedad de la materia. El vacío uno puede entenderlo como la falta de materia o puede entenderlo como una propiedad geométrica, como de una grilla. Entonces, ¿qué es el vacío y de dónde sale esta fuerza repulsiva que proporciona el vacío? Bien. Yo creo que esas dos cosas, como yo he estado medio metido por ahí, me gustaría saberlas antes de morirme, pero yo creo que no va a ocurrir. Profesor, le queremos agradecer, se nos acabó lamentablemente el tiempo, nos hubieran quedado tantas preguntas por hacerle, tengo aquí miles. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por habernos recibido aquí en Cerro Calán y porque claro, en los próximos años también tenemos todo este cielo que nos abre la posibilidad de descubrir tantas cosas con tantas nuevas generaciones que hay de astrónomos. Así que muchísimas gracias. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Íntimo junto al profesor José Massa. Como siempre, los dejamos invitados para que dentro de 7 días más nos encontremos nuevamente en otra edición de CNN Íntimo.